Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Renan. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la conexión, gracias por estar aquí. Yo sé que es muy interesante los temas. Todos los temas en el ámbito del seguro privado son emocionantes cuando uno de veras le gusta la materia, le gusta la actividad, le gusta lo que haces. Sin duda, como yo siempre recalco, este tema de la industria del seguro privado es un asunto que, como les indiqué, los tres estadios de la vida que tiene esta profesión del seguro es, primero, conocerla, aprenderla con H intermedia, llegarla a querer. Ya con el tiempo tú la llegas a querer porque ya te familiarizas, llegas a darte cuenta que definitivamente es una vaca lechera. Vivimos de esta actividad, comemos de esta actividad, llevamos mejores días a la casa por esta actividad y pasan la mayor parte del tiempo en esta actividad. Y por último tienes ese estadio que es de protegerla, ya cuando han pasado algunos años, ya llegas a protegerla para efecto de que se siga fortaleciendo y siga siendo una actividad para otras generaciones que vienen más atrás. Y en mi caso en particular, por ejemplo, por la experiencia, por lo que estoy viviendo en estos instantes, en estos momentos, me inicié en la actividad de seguros en el año 86, ya estoy en el 2021, ya han pasado los dos estadios primarios, hoy estoy en el estadio de la protección de esta actividad, de esta industria. Tengo dentro de mis familia mucha gente que ha incursionado en esta actividad del seguro, unos están súper bien y los felicito porque de todas maneras me han hecho quedar bien. Tengo en mi descendencia una hija que está en el mundo también del seguro, es una corredora de seguros, una asesora de seguros. Estuvo en Londres en algún momento, pues, participando ya en el tema de los seguros, cuando recién se graduó, muy joven, a la edad de apenas 17, 18 años. Entonces, yo creo que siendo un tema central del día de las charlas que vamos a tener el día de hoy y el viernes, como es de la ética en la industria del seguro privado, en esta actividad, en el día a día de la actividad del seguro, podemos nosotros considerar la ética como la deontología. ¿Sí? Esa palabra deontología, la deontología en materia de seguros, la deontología en la actividad de marketing del seguro, en la deontología en cuando tú estás administrando una empresa aseguradora, la deontología cuando estás ejerciendo la actividad de asesor productor de seguros, estás ejerciendo la actividad de intermediario de reaseguros, de peritos de seguros, en fin, o sea, todas aquellas personas que de manera activa o sujetos activos o sujetos pasivos intervienen en la relación comercial del seguro privado. Yo en particular, cuando hablo de este tema de la ética, porque sí he tenido muchas ocasiones en las que se me ha pedido hablar, centrarme en esta maravilla de lo que me gusta a mí, de transmitir, de trasladar la vivencia, la experiencia que he tenido durante muchos años. Y algunas veces para uno es difícil entrar a examinar, a hablar respecto a una temática muy delicada. A una temática muy delicada
cuál es la ética en el ejercicio de la actividad de los seguros. ¿Por qué? Porque yo simplemente les puedo decir, sí, no soy ningún santo, pero soy un hombre honrado, que eso es lo importante. Al hablar del tema de la honradez, estamos hablando de ética, estamos hablando de moral. Y por supuesto que, como en toda actividad empresarial, se sustentan principios básicos respecto a esta palabra tan hermosa que es la deontología, el deber ser de la actividad, de tu comportamiento, de tu persona. Nosotros en la actividad del seguro tenemos derechos personalísimos, y esos derechos personalísimos son derechos abstractos, son derechos intangibles. Tú algunas veces no los puedes apreciar físicamente, pero sí lo puedes recibir y exhortar y analizar en base del comportamiento que tiene la persona en el desenvolvimiento de la actividad que tenga relación con el seguro privado. Una cosa es el comportamiento, que tú lo hagas, como les dije en una de las clases que traté con ustedes con relación a los aspectos básicos o aspectos legales o jurídicos del seguro, hablábamos de quiénes son esas personas que integran el sistema de seguro privado ecuatoriano. Pues la ética, la moral, tiene que asentarse en el desenvolvimiento de cada uno de ellos. Llámese en la empresa de seguros, hay quienes tienes en la empresa de seguros, tienes a su representante legal, tienes a todos los funcionarios, todos los quienes conforman esa personería jurídica de ahí, son recursos humanos, y si son humanos tienen un comportamiento, pues, que algunas veces nosotros el comportamiento humano no lo podemos apreciar más que en ese patrón de conducta o en la escala de valores que tú tengas. Entonces yo siempre manifiesto que este tema del desenvolvimiento de la personalidad en el trabajo, en la actividad y en particular en lo que es el mundo del seguro privado, tiene que ver con ello, tiene que ver con el patrón de conducta, tiene que ver con esa escala de valores. Y por supuesto que ese patrón de conducta y esa escala de valores tienen mucho que ver con la deontología, con el deber ser del comportamiento humano frente a la actividad que tú estás desarrollando. Entonces, la ética, sí, la ética es abstracta. La ética tú la aprecias y la ves en función del ejercicio de la actividad y en razón de la actitud, ¿sí?, que pone la persona. Entonces, yo sí considero y siempre he resaltado que en el mundo del seguro privado es muy relevante, muy importante contar con esos dos elementos. Esas dos características, la razón de ser de tu personalidad, patrón de conducta y escala de valores. ¿Sí? Porque son esenciales. Son esenciales. Yo lo que siempre, cuando se trata, por ejemplo, en algún momento que estuve conformando los comités de contrataciones del personal de una entidad y permanecí muchos años en esa comisión, para mí era complicado, difícil, porque sí, se nos entregaba, por ejemplo, una hoja de vida. Se nos entregaba
en ese entonces las carpetas. Pero sí, tú estás analizando documentos, el papel aguanta de todo. A ti te pueden poner que esa persona es, chica, un máster. Pueden ponerte como referencias personales al presidente de la República. Pero cuando tú estás en el momento de una selección, tú no puedes dejarte llevar por ello. ¿Por qué? Porque la ética es abstracta. La moral de esa persona que concurre para solicitar un trabajo, tú no la puedes descifrar en una hoja de vida, en una carpeta de presentación, de experiencia y todo, de referencias. Sí, son simplemente elementos auxiliares para saber de quién se trata, a quién se quiere contratar. Entonces, en la actividad del seguro siempre es necesario analizar ese patrón de conducta y esa escala de valores. Y eso solamente te lo pueden dar herramientas que hoy en día sí, hoy en día tú cuentas con herramientas. Porque, por ejemplo, tú puedes accesar por ejemplo, a una central de deudores, puedes accesar a un buró de crédito, puedes accesar a cierta información propia del Estado, ¿no es cierto? Y te puedes formar una idea de quién es esa persona, ¿sí? Y en función de quién es esa persona, tú puedes decir, bueno, estoy al frente de alguien que tiene un patrón de conducta y tiene una escala de valores con la categoría de 1 a 10. Tú tienes que formarte tu propia valoración y en función de ello tú puedes simplemente llegar a una conclusión una vez que has descifrado muchas variables, porque hipótesis pueden haber muchísimas hipótesis, variables que te pueden proporcionar a montón, pero la conclusión siempre tiene que ser cierta. Y para llegar a una conclusión cierta tenemos que nosotros descifrar y descifrar en base de esos elementos que les estoy diciendo para saber qué patrón de conducta tiene la persona y qué escala de valores tiene. Y cuando tú sabes que tienes a una persona con esos elementos bien altos, con una categoría bien alta, tú puedes saber a quién tienes en tu empresa, en tu compañía. Por eso es esencial, es muy esencial. Yo, por ejemplo, sí, algunas veces he recibido, por ejemplo, se me daban la orden, la disposición. Sí, mira, esto es una orden. Sí, bienvenido, pues, esta es su casa, les doy la bienvenida. Pero el único que lo tengo como un valor agregado para llegar a saber a quién tengo al frente o con quién estoy trabajando es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque ese es el único amigo que uno tiene para poder llegar a conocer a alguien. Partamos ya en la parte personal, pues tú no creo que de la noche a la mañana te puedas enamorar. El amor a primera vista con el beneficio de inventario. Igual yo creo que decir que una persona puchica es de lo mejor con el beneficio de inventario. Entonces, para el tema empresarial es muy importante la ética, es muy importante la moral de quién estamos nosotros acogiendo para que engrosar o que forme parte de una empresa. Y en seguros no se diga, en seguro es casi un requisito sine qua non. ¿Por qué? Porque imagínense, si yo estoy requiriendo, estoy necesitando, ¿sí?, de una persona
que van a ser los ojos de la aseguradora, de mi empresa, ¿sí? Tengo que cuidar, y siempre esa palabra de cuidar celosamente, de que esa persona que va a ser mis ojos, pues tenga un patrón de conducta, tenga una escala de valores, tenga un principio deontológico del deber ser en el ejercicio de esa función. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo, quién tiene que ser esa persona, ese funcionario, ese ejecutivo? ¿Sí? Entonces, la ética es un valor muy importante en toda empresa, en toda empresa. Y cuando a mí, por ejemplo, en algún momento me acuerdo de que estaba justamente en una selección de un grupo de personas para que entren a conformar parte de un comité de auditoría in situ. Puchica fue muy desagradable porque en algún momento alguien me dijo, Renan, con todo respeto, pero yo creo que ustedes están haciendo un juicio de valores a priori, un juicio de valores que simplemente se están dejando llevar por elementos o variables que no son del caso, ¿sí? Para ustedes poder determinar si lo que vamos nosotros como comisión de auditoría lo vamos a desarrollar dentro de los principios éticos que está necesitando la institución a la cual usted representa. Entonces, yo les digo, desarrollando este tema central de la ética empresarial y en el mundo en el cual yo me he desenvuelto, que es el de los seguros, tenemos que nosotros analizar y tenemos que acoger con beneplácito que no todo principio puede ser recogido para efecto de la ética, de la moral, de la deontología empresarial. Los principios básicos empresariales de la ética empresarial siempre han recaído en la responsabilidad de la persona, en la eficiencia de la persona, en la diligencia de la persona, en el respeto, en la lealtad. Y esa lealtad, donde tú no puedes convertirte, tú no puedes jamás ser obsecuente, ¿sí? Tú no puedes perder la dignidad, porque cuando tú puedes ser leal, tú puedes ser consecuente con los principios, con tu accionar, con el desenvolvimiento diario, pero lo que tú no puedes ser jamás es obsecuente, porque ser obsecuente estás perdiendo la dignidad. Y eso es lo último que una persona puede perder. Tú puedes ser consecuente con la compañía a la cual trabajas, tienes que ser leal con la compañía a la cual tú trabajas, pero obsecuente jamás. En toda actividad, jamás. Y eso, sin menoscabar otro de los principios muy elementales. Yo algunas veces cuando tenía esas tertulias con los compañeros que conformaban los comités de contrataciones del personal, me decían, Renan, sin duda, con lo que tú dices, sí que son intangibles, que no se puede ver, todos esos principios que algunas veces nosotros nos pasamos discutiendo, analizando para el ingreso de una determinada persona. Porque el facilismo es un riesgo. El facilismo va en contra de la ética. El facilismo va en contra de la moral, se pone en riesgo.
se pone en riesgo, ¿sí?, el desenvolvimiento de una empresa, de una organización. ¿Sí? Entonces, todos esos principios que yo les manifestaba de la responsabilidad, de la eficiencia, de la diligencia, de la lealtad sin perder el tema de la dignidad, del respeto, todos esos principios recaen en uno que es muy elemental. Creo que el más importante, relevante, el supremo, es el líder de todos estos principios básicos, es la honestidad. Yo soy del criterio, y siempre lo he sostenido. Algunas veces, cuando teníamos esa confrontación de empate, ¿no?, para poder acoger a una persona a esa institución, sí, había confrontaciones, porque cada quien exponía su punto de vista, hacíamos el análisis en base de las teorías básicas para la contratación de recursos humanos. Y nos encontrábamos con que, sí, pero que date cuenta que el PH, que les mira que viene de la tal universidad, mira los cursos que tiene, mira la maestría que tiene. Otros simplemente decían, Renan, pero sí, pero me cuentan a mí que esta persona quiere ingresar acá, pero esta persona estuvo trabajando en otra parte y parece que no era diligente, no era una persona proactiva. O sea, entonces yo les decía, a ver, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir dentro de ese paralelo próximo de ventajas y desventajas para la contratación? Díganme una más. Pero es honesto. Con esa cualidad yo me quedo. Podía ser vago, no proactivo, podía tener cualquier pero que la comisión soslayaba. Pero yo les decía, yo me quedo con esa, con la que acaban de decir últimamente. Yo me quedo con la honestidad. Sí, entonces esos principios, esos principios, sí, yo no les digo que no hay que considerar lo que es la responsabilidad, la eficiencia, la diligencia, el respeto, la lealtad como consecuencia, ¿no? La lealtad siendo consecuente, pero no la lealtad siendo consecuente, eso no. Y por último, la más importante, la honestidad. Y yo por eso siempre, con las personas que trabajan conmigo, con todos los cuando trabajan aquí vienen, hasta incluso con, no solamente aquellos que son del mundo interno o endógeno, sino también del mundo exógeno, externo. Yo me quedo con ellos, con honestidad. Y siempre les he manifestado y les digo, siempre, casi todos los días, si tú quieres volar alto, si tú quieres llegar alto, si tú quieres trascender, si tú esa visión que tienes para enfrentar este mundo, cumples con dos cualidades. Cumples con dos cualidades. La de ser trabajador y la de ser honesto, olvídate del resto. No me vengan así, usted me diga, uy, doctor, acabé de aprobar un curso de marketing de seguros en el ramo de incendio, acabé de aprobar
bienvenido como cultura, como autoeducación, como formación, chévere. Me alegro mucho y soy uno más que me uno a las felicitaciones. Pero yo siempre en el ejercicio del día a día, yo me quedo con esas dos cualidades. Que ese mundo que me rodea a mí, de recursos humanos, de personas, hablando de la ética, hablando de la moral, hablando de la deontología, del deber ser, es un principio elemental. ¿Sí? Porque hay principios ontológicos y deontológicos. Ontológico es lo sustantivo, el ser. Lo deontológico es el deber ser. Y dentro de la deontología, el deber ser de la persona en una actividad y mucho más en el tema de seguros, el deber ser de una persona en el mundo de los seguros, ser trabajador, ¿sí? Tener la perseverancia día a día. Perseverante, día a día, todos los días, dándole, y tú alcanzas a ese cliente, alcanzas la venta de ese seguro, alcanzas una mejor comisión, llevas billete a tu casa, tienes mejores días, pero más bonito es llevar esos mejores días, llevar ese pan con honestidad. Con honestidad. Y créanme que porque no hay que solamente parecer que eres honesto. No hay que parecer que eres honesto. Tú tienes que ser honesto. Porque parezco, sí, oye, la pasta la parada, se lo ve que Renan es honesto. No, pues eso parece, porque eso no es honesto. Entonces uno tiene que ser, ¿sí? No parecer, tiene que ser honesto. Entonces, si tú eres honesto, si tú vendes ese liderazgo, como les dije, el líder, pues hay líderes que se forman, sí, sin duda, hay una autoeducación, una autoformación, sí, pero con el liderazgo se nace. El patrón de conducta te lo da el vientre materno. Ya vienes, ¿sí? Con esas cualidades de líder, pero tienes que saberla desarrollar. El liderazgo hay que aprenderlo a desarrollar. Esa inteligencia superior que te da cuando naces, eso que tú traes, tienes que saberla desarrollar. Esa inteligencia superior son caracteres que te lo ayudan a desarrollar en tu casa, la formación que tú traes, la cuna que tú traes. ¿Sí? Freud, en el desarrollo de la personalidad, conceptúa parte de la vida, un estadio tuyo, donde es atrevida y que hay que recibirla y acogerla, que es la ley de la imitación de nuestros padres, de nuestros maestros, ¿sí? Porque ya es un estadio de imitación en una edad determinada. No vas a decirme que a la edad que yo tengo o al final a una edad donde tú ya tienes tu personalidad, vamos a decir que cometiste una falta grave por la ley de la imitación de tu jefe a la edad de 28 años. No, pues eso no es ley de la imitación a esa edad. La ley de imitación es a una edad justamente de pubertad, de desarrollo, donde tú estás desarrollando tu personalidad. Entonces, esa ética, esa moral, arranca prácticamente desde el estadio
primario en el desarrollo de la personalidad. Y luego se va fortaleciendo y se va amoldando conforme tú vayas creciendo de lo que tú ves en tu casa, de lo que tú ves en tus padres, de lo que cuando uno entra, por ejemplo, a trabajar. Yo entré a trabajar tempranamente a una compañía japonesa, Nishiwai Simple, y pues la escuela japonesa era trabajo y las cosas claras. Luego cuando ingresé a una institución, la madre de las instituciones, tuve mis jefes, a los cuales yo les denomino mis maestros, y lo digo con a viva voz, me siento orgulloso de haber tenido ese tipo de jefes, ese tipo de maestros, porque a mí lo que me enseñaron es a aprender el derecho de seguros con H intermedia, aprender. Lo que no me enseñaron fue a robar, no me enseñaron a hacer cosas deshonestas, me enseñaron a interpretar la ley, pero la ley desde los principios de la deontología jurídica, el deber ser. Entonces, yo creo que la ética, la moral, son elementos importantes en el desarrollo de toda empresa. En el ámbito de los seguros, con mucho relieve, con mucha importancia. Ya sea, por ejemplo, si tú vas a ocupar un cargo de suscriptor, imagínate si tú eres los ojos de la empresa aseguradora, donde tus ojos, ¿sí?, es el que va a pasar el informe, el enlace para que el departamento de emisión emita. ¿Y qué tal si tú como suscriptor eres un deshonesto y aceptas que esa aseguradora a la cual tú prestas tus servicios asuma un riesgo que ya está contaminado? Entonces, mire la importancia que tiene el principio ético de parte de quien hace la inspección y análisis del riesgo. El que le pone el visto bueno, el que le dice, ok, procede hacia la emisión. Entonces, vean el factor moral, miren la importancia de la ética, de la honradez, de la honestidad. No se diga ya en los demás campos, por ejemplo, en el tema comercial, donde tú puedes a lo mejor ofrecer el oro, el moro, puedes ofrecer ciertos servicios que la compañía no te los ha autorizado a ofrecer y que su incumplimiento acarrea el desprestigio de la aseguradora o de la empresa, el desprestigio de la marca. Entonces, es consustancial de que el principio ético, el principio de la moral, el principio de la deontología, del deber ser de una persona en un tema de actividad empresarial es importante. Y como les he manifestado, por ejemplo, estoy hablando de la moral, estoy hablando de la ética, estoy hablando de los principios, estoy desarrollando, por ejemplo, lo que es una actividad en el campo de los seguros, lo que tiene que ver en cualquier empresa que tú estés, ¿sí? Pero en el mundo de los seguros te estaba hablando de lo que es un inspector de riesgo, el inspector de análisis de riesgo, que son los ojos de la compañía. Te estoy hablando de un ejecutivo comercial en seguro, que cual es, por ejemplo, ofrecer determinados servicios o determinadas coberturas que a lo mejor no estén establecidas en las condiciones de la póliza, o en su defecto ofrecer servicios
con la finalidad de ganarte una cuenta, pero que solamente son letra muerta. Sí, es un homenaje a una bandera blanca porque son impracticables o en su efecto simplemente no se cumplen. Entonces, todo ello va en relación con la actitud moral que tenga ese funcionario. Vayamos un poquito más arriba. Nosotros, por ejemplo. Nosotros como que estoy en una función, por ejemplo, de jefe de agencia de esta empresa de seguros. Imagínense si en este caso en particular de SUI en compañía de seguros, imagínense ustedes si el señor economista don Galo Mancheno Villacreces no cuidara celosamente a quien encarga la gestión oficiosa del negocio del seguro privado de esta empresa. Si simplemente por... ¿Ustedes creen de que es de designar o de nombrar o de posesionar a una persona como jefe de agencia o como gerente de una aseguradora por voluntad de los accionistas, sin considerar un aspecto muy importante, que es la honestidad, la moral, la ética? Yo no creo. O sea, yo no creo. Soy de esa escuela ortodoxa, sí, a mucha honra, soy de esa escuela ortodoxa, conservadora, tal vez caduca para algunos, pero para otras personas muy respetable. ¿Cuál es? Primero saber, dime con quién andas y te diré quién eres. Examinar el patrón de conducta y la escala de valores de esa persona que vayamos a designar. Entonces yo sí creo que no es simplemente de que, no, pero es que esta empresa de seguros es de venta, de servicio, hermano. Yo tengo que buscar un man que venda, un man que, chica, a mí me ponga la producción $1 millón mensual. ¿Ustedes creen que eso es todo? ¿Ustedes creen de qué me sirve vender $1 millón mensual si me toca pagar $3 millones en siniestros? Entonces, yo creo que no podemos dejarnos nosotros llevar únicamente por el tema económico. Y ahí es donde los maestros, los tratadistas, quienes están en el tema del desarrollo de la ética empresarial, siempre aconsejan y siempre tratan de inducir al directorio, a la Junta General de Accionistas, ¿sí?, que nunca se sobreponga la rentabilidad empresarial por el bienestar de los funcionarios o por el bienestar de quienes en algún momento determinado apostaron haciendo una inversión con la finalidad de tener un retorno justificativo, válido sobre esa inversión. Entonces, miren que cada momento de lo que hablo, cada momento de lo que estamos adentro de la compañía, siempre está el tema de la ética empresarial. Y esa ética empresarial, como les digo, se sustenta, se asienta en esas bases, en esa base importantísima, ¿cuál es? La honestidad. Hay muchas empresas, sociedades, en términos generales, de que tienen manuales con respecto a las funciones o al desarrollo del trabajo, donde implícitamente se pone algo por cumplir con una norma que te exige el Ministerio de Relaciones Laborales,
o te exige la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o te exige las superintendencias bajo la cual tú te encuentras supervigilado. Pero son manuales que son saludos, son manuales que no se los cumplen. Y ahí también, o sea, hay códigos de conducta de las empresas. Y yo veo que, por ejemplo, esos códigos de conducta o códigos de ética, más se lo ve en los países occidentales. Y podemos decir que ya son códigos que ya son inaplicables, porque simplemente tú lo tienes como una data histórica, simplemente por el cumplimiento de una disposición legal. Sí. Por supuesto que... Pero ahorita como te... Perdón, ¿hay algún problema? ¿Tenemos algún problema? ¿Me escuchan? Eso se me Sí, sí, escucho yo, René. ¿Sí me escuchan? Sí, se lo escucho, profesor. Ay, no. ¿Estamos bien? ¿Sí me escuchan, no? Sí, está bien. Sí, Sí, se la escucha. Perfecto. Entonces, como yo les manifestaba que esos códigos de ética o esos códigos de conducta, por ejemplo, sí están basados en los principios generales o en principios fundamentales, por ejemplo. Pero hoy en día, como ustedes ven en el temario para la contratación, cuando, por ejemplo, quieren una empresa A, B o C, quieren contratar, por ejemplo, a un determinado profesional, yo creo que más están analizando antes que estar revisando esos principios de justicia, esos principios de verdad, de respeto, de tolerancia, de libertad. A ver, respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, honestidad, que como yo les indico, es el más relevante. Yo creo que hoy está justamente en saber al frente de quién estamos, al frente de con quién se está hablando, con quién se está escogiendo, cuál ha sido tu trayectoria, pero en todo, créanmelo, en todo lo que tú puedas, todo lo que tú le puedas analizar a una persona, todo lo que tú le puedas revisar, e incluso en el campo en el mundo de los seguros, se lo digo por la experiencia, se lo digo por el día a día, se lo digo por lo que uno escucha, por lo que uno ve, por lo que a uno le preguntan. Y, por ejemplo, dicen, a cualquier persona, dicen, discúlpame, ¿tú tienes asegurado tu vehículo? Sí. ¿Tienes asegurada tu casa? Sí. ¿Con qué compañía la tienes? Con tal compañía. Oye, pero el gerente es un pillo. ¿Cómo? Si el gerente es puchi, hermano, es un pillo. Ese no paga nada. Ese solamente anda buscando cómo negar ese siniestro y no pagarte. ¿De qué estamos hablando? Cuando les indico yo el término tan peyorativo, despectivo de pillo. Entonces, yo sí considero que la ética, la moral, tiene que establecerse desde lo más alto, desde el líder más alto. Tenemos que cuidarla en todas las instancias, en todo lo que es el órgano regular de una empresa. No se diga en el mundo de los seguros. Por eso es que yo
veo, y créanme, con mucho pesar, veo de que hay empresas aseguradoras que se han llenado de mecanismos y se han llenado de personas para controlar el riesgo moral. Miren, o sea, yo entre mí, o sea, y me apena decirlo, porque en algún momento yo cuando se me pedía justamente tratar dentro de mis clases, me decían, Renan, usted nos puede participar, nos puede acompañar hablando justamente cuáles son los riesgos de una empresa de seguros. Entonces yo les decía, sí, encantado. Yo no me puedo inventar uno más de los 3 riesgos que se tienen que cuidar celosamente en una actividad aseguradora, en una actividad de seguros privada. El riesgo legal. Sí, el riesgo legal. Porque algunas veces hay muchas sociedades, hay muchas empresas, muchas compañías, muchas organizaciones que no le dan prestancia al riesgo legal. Imagínate si esta persona que está hablando, que ostenta la función de jefe de agencia de Esmeraldas, suscriba y firme pólizas sin contar con un poder especial o con un poder de factor. ¿Qué legalidad tiene todos esos contratos de seguros firmados por este caballero? O en su defecto, imagínense ustedes de que yo firme una comunicación en la cual estoy objetando el pago de una indemnización, ¿no es cierto? Sin tener la facultad para ello, riesgo legal. Y ese riesgo legal, ¿usted no cree que va acompañado de la ética, de la moral? ¿Cómo es posible que este señor, que funge de jefe de agencia, sin que tenga las atribuciones para suscribir, esté firmando esos documentos, esté negando el pago de una indemnización, a sabiendas de que esa negativa o esa objeción de pago no tiene validez jurídica, porque él no tenía la calidad legal y no se diga moral para haber suscrito un documento, poniendo en riesgo la marca y el prestigio de esa compañía de seguros. Fíjense, el riesgo legal acompañado del riesgo moral. Y se suma el otro riesgo, que es el riesgo operativo. Entonces, tenemos de que se encuentra el comportamiento humano, el comportamiento ético, el comportamiento moral, se sustenta para estos tres riesgos: legal, operativo y moral, en uno. Si tú eres una persona honesta, si tú eres una persona ética, si tú sabes muy bien que aquello que estás realizando no está pegado a lo legal y a lo operativo, ¿tú eres honesto? No eres honesto. ¿Tú eres ético? Tú no eres un hombre ético. Tú no eres una persona ética. Entonces, yo creo, y fíjense que todo lo que les puedo haber señalado hasta este momento, todo se asienta en una de las cualidades más importantes que tiene la ética, que es la honestidad.
Y la honestidad no es un tema de parecer. La honestidad, hay que ser honesto. Yo veo mucha gente que dice, no, es que uno no tiene que ser, sino parecer. No. Es todo lo contrario. Parecer es presumir, es dudar. Pero si tú soy honesto, eso es lo único que tenemos como conclusión cierta y verdadera. No sé si alguno de ustedes, porque no les he dejado hablar, ¿tienen alguna pregunta que a lo mejor tengan duda con respecto a la claridad de esta noche con la que he hablado? No. He hablado con palabras propias, no impropias. Es un tema muy delicado el de la ética. No he nombrado a ninguna otra persona más que a Renan como ejemplo. Y en un solo caso en particular, al economista Galo Mancheno, como nuestro presidente y como nuestro rector en la organización. Entonces, me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o a lo mejor tienen algún criterio que va a corroborar lo que he dicho, o en su efecto me va a alimentar lo que yo he esbozado hasta ahora, y de ello, de lo que ustedes me puedan alimentar, voy a aprender para enriquecer aún más esta pequeña experiencia de mi vida, esta pequeña experiencia de lo que es la ética profesional, la ética empresarial y la ética en este mundo del seguro en el cual yo me he desenvuelto ya por 30 y pico de años. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Te saluda Luis. Hola, Luis. Bueno, más que pregunta, debería ser... yo siempre he pensado que nosotros debemos manejar como un concepto o digamos un pensamiento de humildad, no en la humildad que comúnmente se lo conoce como agachar la cabeza y dejar que todos te caigan encima, sino un concepto de que si tienes los conocimientos suficientes, si eres capaz de ser, si llegaste a un puesto de rector, si un puesto llegaste de supervisor, pues que seas básicamente una persona que puede dar servicio a los demás para tú poder, con tu experiencia, con lo que tú tienes, poder brindar esa experiencia como tú nos estás brindando este momento hacia nosotros. Entonces creo que esto es un toma y dame de las personas. El saber que si llegaste a un punto alto, poder brindar en esa misma situación que estamos nosotros, la que tú no estás brindando a nosotros en algún momento brindar a esa persona. No sé si tal vez ese concepto de humildad que yo lo manejaba estaría correcto. Bueno, la humildad es yo siempre en las charlas y en particular en las reuniones que solemos tener nosotros los días lunes, siempre yo recalco de que tú puedes volar alto, pero nunca puedes desprenderte o dejar de tener humildad. ¿Sí? Porque cuando la gente se marea, lo peor es la embriaguez del poder. ¿Sí? Entre más alto tú vueles, tienes que ser más humilde. No importa, hay un axioma, no importa la choza en la que se nace, lo importante es aprender a salir de ella. ¿Sí? Pero todo lo que podamos nosotros decir de la humildad, de que sí, efectivamente, como yo les dije, ser constante para tú alcanzar justamente tu meta
esa visión que te ha propuesto, lo que sea, pero yo creo que siempre, con todo respeto, Luis, siempre la honestidad es muy importante. Porque la honestidad no solamente está en tomar dinero. La honestidad no es solamente robar. La honestidad está también en la actitud. La honestidad también está en que cuando tú atiendes a una persona que llega donde ti, a manera de consulta, a manera de que tiene un problema y que quiere que a lo mejor tú se lo ayudes a resolver, tú tienes que ser honesto. Hay que partir de ello. La honestidad no solamente es robar, no solamente la parte económica, no. Honesto con lo que nosotros hablamos, cómo actuamos, ¿sí? Y como algunas veces encontramos gente con dos enemigos, que es la hipocresía y la hermana de la hipocresía, que es la envidia, ¿sí? Entonces encontramos a esas personas y tenemos que cuidarnos, ¿sí? Porque nosotros no somos culpables del fracaso de esa persona, de lo mal que le va a esa persona, ¿sí? Y por ello es justamente, encuentras todo este tipo de personas y que nos llegan el día a día, pero yo créemelo y se lo digo, pues, será que yo lo único que pido hasta el último día en que yo esté en el ejercicio de mi profesión, en el ejercicio de una actividad o estar aquí, porque yo creo que cuando me retire, a descansar me retiro ya de aquí, eso bien. Ese es mi propósito, pero ser honesto. Yo lo que quiero es salir y cuando esté en la calle nadie me diga, ahí va ese hijo de ese tal, o ese desgraciado, o ese pillo, ese sinvergüenza. Puede ser que hay mucha gente que nosotros no le hayamos caído bien. Por A, B o C razón, porque no se le pagó una indemnización, porque a lo mejor no tenía derecho, o por haber razón no le quise aceptar un riesgo. Simplemente, bueno, en el ejercicio de la actividad, pues yo tengo que cuidar, yo soy una persona, un trabajador, un empleado, y tengo que saber, pues, suscribir y no poner en riesgo la compañía. Pero bueno, son elementos, pero lo que sirve, y eso sí te lo digo, la humildad es muy importante, la humildad sí, no, sin duda, yo por eso les digo, me gustaría escucharlos a ustedes, porque me enriquezco y sí, a mi edad de 60 años sigo aprendiendo, que es lo que me gusta, aprender con H intermedia. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿No hay ninguna duda? Renancito, buenas Diga. noches. Buenas Buenas noches, noches. compañero. Bueno, y más allá de una consulta o una pregunta, yo diría más bien que esto parte desde los valores. O sea, nosotros como seres humanos tenemos unos valores desde casa, desde cuando nacemos, y esto parte de allí. Y más aún, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito de todo tipo de estatus, pues. De hecho, es cuestión de, como dices tú, a veces uno se gana enemigos de gratis, porque sencillamente quizás a lo mejor eres un poco líder o porque brillas con una luz propia que tienes para ayudar a los demás, pero las personas envidiosas no los ven así. Y allí es donde está tu capacidad como ser humano de afrontar las situaciones y de poder decir, yo te ayudo independientemente de que tú sientas esas situaciones por mí, y darle la mano hasta la misma persona que te tiene la envidia, para poder salir adelante. Y con respecto a lo que es la parte de, como dices tú, de la honestidad, es lo más importante que puede tener un ser humano, no solamente en una carrera a nivel económico, sino a nivel de persona como tal. Y amar lo que tú haces, porque la pasión con la que tú amas el seguro es impresionante. Y con la que nos demuestras a nosotros cada día de que es una profesión que creo que es tu vida, es algo que es digno de admirar, de verdad. Y te felicito porque en los poco tiempo que tenemos se ve que eres un excelente profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya llegó la hora. Creo que
Nos estamos viendo el día viernes para concluir ya creo que el módulo, ya terminamos con la segunda hora de ética. Entonces les agradezco mucho una vez más por haberse conectado. Muchísimas gracias, Renancito. Gracias, Renan. Chao.